Buenos días, somos Andrea Lestón y Julia Feijó de la Universidad de Santiago de Compostela y os vamos a presentar nuestra ponencia titulada Una propuesta educativa para el alumnado gallego de educación primaria para fomentar el pensamiento crítico sobre el patrimonio histórico y marítimo de su localidad. Esta propuesta se marca en el municipio de Muros de San Pedro, situado, tal y como podéis ver en el mapa, en Galicia, concretamente en A Coruña. Y es de relevancia por el estado de conservación de elementos patrimoniales como sus soportales o su casco histórico, lo que hicieron que fuese declarado en 1970 Conjunto Histórico-Artístico. Sin embargo, también cuenta con construcciones en estado ruinoso o en estado actualmente de rehabilitación que semejan restos de una antigua grandeza. La población de Muros ha pasado por diversos altibajos a lo largo de la historia, llegando a su punto álgido en los años 80, tal y como se puede ver en el gráfico, pero la reducción en la importancia de las actividades pesqueras e industriales ha provocado que gran parte de la población emigre hacia los núcleos urbanos en busca de salidas urbanas, lo que hace que gran parte de la población con la que actualmente cuenta Muros esté compuesta por jubilados. Sin embargo, este pueblo tiene un pasado brillante, ya que el rey Juan II en 1452 lo destacó como uno de los mejores puertos de Galicia, y a principios del siglo XIX comenzaron a construirse las primeras fábricas de salazón de sardina en el pueblo, creando nuevos empleos que aumentaron la población e introducieron nuevas actividades. Pero al principio del primer tercio del siglo XX, la situación comenzó a cambiar, ya que la sardina empezó a desaparecer de los caladeros debido a la sobreexplotación, y eso, sumado a la Primera Guerra Mundial, provocó hambre y pobreza. Todo ello generó situaciones como las que podemos ver en la diapositiva, ya que muchas fábricas comenzaron a cerrar, quedando en ruinas, y otras fueron rehabilitadas o otras derruidas para construir nuevos edificios. Todo esto provocó el éxodo de la población con el posterior deterioro de muchas casas, aunque actualmente hay iniciativas puestas en marcha para rehabilitar zonas y aumentar el flujo de turismo en el pueblo, como la mostrada en la diapositiva de Muros Vila de Augasal. Al tratarse de una propuesta de innovación, vamos a hablar un poco de la relevancia socioeducativa que tiene. Entonces, considerando toda la información anterior, pues la propuesta que hemos diseñado está dirigida a poner en valor ese patrimonio que tiene Muro y toda su historia, que está completamente ligada al mar, para que así el alumnado de esa localidad pues sea consciente de la riqueza que tiene el lugar en el que vive y que a partir de ahí pueda promocionarlo de distintas vías y quiera conservar y transmitir su patrimonio. Y de esta manera pretendemos fomentar el pensamiento crítico y la reflexión sobre el estado de deterioro de ciertas edificaciones y también un poco los oficios que había antes, como podéis ver en alguna de estas imágenes. En este sentido, es necesario mencionar que el mar es de gran importancia a nivel identitario, patrimonial, económico, turístico y social. Y no solo en este pueblo, sino en toda Galicia, porque Galicia es una comunidad que cuenta con una gran superficie costera. Lo que es necesario mencionar es que intentamos tratar este tema porque sobre todo el mar y pueblos pequeños, como en este caso el de Muros, no tienen, por decir, apenas prácticamente ninguna presencia en el currículum de educación primaria de Galicia. Entonces, pues pretendemos trabajar con ellos, que trabajen un poco la historia y como podéis ver en estas dos imágenes, pues pretendemos mostrarles cómo ha ido cambiando un poco el mar a lo largo de la historia, viendo que se amplió el puerto entre cosas. También hay, sobre todo, trabajaremos el paisaje y hay tres distintas dimensiones que trataremos con ellos: la especial, la perceptiva y la temporal. La especial, pues la trataremos mediante la muestra de la coexistencia de elementos naturales y humanos, tanto de forma directa como en fotografías. En la temporal, pues le mostraremos eso, cómo han ido cambiando algunos edificios o el puerto y que vean un poco los cambios que hubo, que por ejemplo,
los soportales antes tenían una funcionalidad en donde se arreglaban los aparejos de la pesca y se salaba el pescado, y ahora pues son bajos o hay tiendas y bares. Y por último, la perceptiva, que es que atribuyen un poco emociones y sentimientos al pasaje y a esos elementos patrimoniales, y que se sientan identificados con ellos y los valoren como propios, porque pretendemos trabajar el patrimonio no desde una perspectiva monumentalista histórica, como suele aparecer en el currículum, sino más bien desde una perspectiva simbólica identitaria en la que ellos valoran esos elementos y los consideran propios. Entonces, en cuanto a la propia propuesta en sí, pues va dirigida al sexto curso de educación primaria, a 16 alumnos, y hemos elegido un colegio concreto de Muros. Este es el objetivo principal y básicamente trata de que se identifiquen pues, con ese patrimonio local para así poder valorarlo, identificarse con él y apropiarse simbólicamente de este. Lo más importante que queremos es fomentar pues, ciudadanos críticos y reflexivos que crean su propia opinión y que valoren su localidad. Trabajaremos estas 4 competencias claves, que las que podéis ver, y intentaremos mezclarlas entre ellas. Y por último, trabajaremos basándonos sobre todo en el decreto 155/2022 de Galicia, que es el actual currículum de educación primaria. Y el contenido está sobre todo basado en el área de ciencias sociales, pero de manera interdisciplinar trabajaremos también la educación en valores cívicos y éticos y el área de lengua gallega y literatura. Por último, en cuanto a la metodología, pues se trata de un aprendizaje basado en el lugar para así poder fomentar un aprendizaje significativo y huir un poco de ese aprendizaje memorístico de únicamente trabajar con el libro y con fichas, para que así el alumnado tenga un rol activo y el profesor pase a ser como un poco el guía. En cuanto a la propuesta, esta tendrá una duración de 5 sesiones de 50 minutos, a excepción de la segunda sesión, que se tratará de una salida didáctica. En la primera sesión, en primer lugar, le mostraremos al alumnado una noticia sobre el antiguo Cine París, que ha sido rehabilitado recientemente, hablando sobre la importancia de rehabilitar nuestras zonas, las zonas que están derruidas del pueblo, y de cuidar y conocer nuestro patrimonio, considerando el impacto que tienen estos elementos en el paisaje. La segunda actividad consistirá en realizar de forma individual un plano del pueblo de forma totalmente libre y sin buscar información alguna, para después ponerlo en común y ver qué información es la que más se repite y qué elementos se repiten más. Y en tercer lugar, les mostraremos un sistema de información geográfica creado por nosotros con los puntos, las paradas que vamos a hacer en la salida didáctica. En primer lugar, intentaremos adivinar sin el nombre del lugar de qué sitio se trata, y una vez adivinado, empezaremos a llevar a cabo una lluvia de ideas sobre la función que tenían estos elementos o por qué son de importancia. La salida didáctica en sí constará de 7 paradas en las que el alumnado podrá realizar fotografías en el tránsito de una parada a otra libremente de aquellos elementos que consideren de importancia. También en la plaza del pueblo, tal y como se mencionará después, llevarán a cabo entrevistas a los transeúntes sobre qué elementos consideran de mayor importancia de su pueblo, y contarán con un mapa en el que tendrán que marcar la ubicación aproximada de las paradas en las que estamos yendo. También contarán con una guía en la que podrán anotar la información que consideren de mayor importancia sobre estos elementos patrimoniales. La primera parada será o Pozo de Cachón, que era un antiguo molino de mareas. Destaca actualmente por su gran estado de conservación, y esto nos ayudará a tratar cómo los humanos afectamos en el paisaje, ya que al estar situado entre el río y el mar, se acumula una gran cantidad de sedimentos, y que no son tan solo algas, sino también mucha basura humana.
La segunda parada se trata de una antigua fábrica de conserveras y de escabeches recientemente reformada que nos ayudará a introducir cuestiones relativas al pasado de Muros ligados a las fábricas o conserveras y a la importancia de rehabilitar los elementos patrimoniales respetando al máximo el propio elemento, tal y como se puede ver en la fotografía comparativa, ya que el arco de entrada a esta fábrica se ha respetado. La siguiente parada será una escultura denominada Abella, que nos servirá para introducir la dimensión perceptiva en torno al mar sobre las ventajas y las desventajas que éste conlleva, ya que está dedicada a todas aquellas personas perdidas en el mar. También nos ayudará a introducir una lluvia de ideas sobre leyendas ligadas a este medio y las percepciones que un mismo elemento genera en distintas personas. La cuarta parada será a Praça de Bastos, un lugar en la que actualidad se venden diversos productos, lo que nos ayudará a llevar a cabo una comparativa entre el pasado y la actualidad, ya que anteriormente las mujeres recorrían el pueblo vendiendo pescado fresco recién descargado del puerto y ahora se hace de una forma diferente, lo que nos llevará a un debate sobre los antiguos oficios ligados al mar que aún ahora siguen teniendo gran importancia en el pueblo. La siguiente parada, a Capela do Carme, datada de 1767, nos servirá para hablar una vez más sobre la dimensión perceptiva del paisaje, esta vez en torno a las conmemoraciones realizadas hacia los marineros, como la fiesta del Día del Carmen, que es de gran importancia en el lugar, así como para hablar sobre la importancia de cuidar nuestro patrimonio, ya que todo el alrededor de la zona está en un estado bastante lamentable, tal y como se puede observar en la diapositiva. A lo largo de las paradas, sobre todo en estas últimas dos, pasaremos por lugares que también serán de importancia en cuanto a la toponimia, ya que en el pueblo hay numerosas calles que tienen nombres interesantes como Rua da Saúde, de la salud, o Rua da Soidade, aunque esta última es bastante evidente, ya que es un callejón en el que solo cabe una persona. Cabe destacar que después de esta parada, a Capela do Carme, llegaremos al Curro, a la plaza principal del pueblo en la que se llevarán a cabo entrevistas hacia los transeúntes sobre los elementos que consideran de mayor importancia, con la ayuda de una batería de preguntas que creamos en la sesión número 1. Y por último avanzaremos hacia la zona del Cabo, en la que están las dos últimas paradas, que son dos antiguas fábricas en un estado lamentable. De una de ellas, la primera que se puede ver aquí, solo se puede apreciar ahora la parte más reciente y que está totalmente invadida por la vegetación. El resto fue derruido para crear edificios. Y de la otra solo se puede ver la casa en la que vivía el propietario, restos del almacén y una rambla que está recientemente se ha derrumbado debido a la erosión del mar. Todas estas dos fábricas nos servirán para introducir la importancia de los vestigios del pasado para interpretar la actualidad, siendo conscientes también de lo que nos rodea, ya que seguramente muchos de ellos no conocían la función de estos lugares. Entonces, en la tercera sesión, cuando volveremos, simplemente cogeremos las fotografías antiguas y que tenemos nosotras y ellos deben coger las actuales y compararemos las modificaciones que hubo. Luego también le mostraremos sitios que nosotros hemos anotado en el mapa y miraremos si coinciden con los que ellos han decidido hacer. Y analizaremos esas entrevistas que han tomado a los transeúntes. Luego seleccionarán los elementos más relevantes y elaborarán ese stick del que hablaba mi compañera. Por último, entonces, en la cuarta sesión, pues elaborarán ese stick y también un póster para presentar un poco su localidad, en este caso Muros. Por lo tanto, en la quinta sesión, pues presentarán el stick y el póster y volverán a hacer ese mapa del principio para ver si ha cambiado un poco la percepción que tienen. Entonces, en cuanto a la conclusión, pues llegamos a la conclusión que tras el diseño de esta propuesta consideramos que es adecuada para lograr que el alumnado se identifique con el patrimonio local y el entorno próximo mediante el conocimiento y siendo así conscientes de las modificaciones que sufrió el paisaje a lo largo de la historia. Vimos muy útil las salidas didácticas y también vemos que efectivamente pueden llegar a identificarse con el patrimonio local y con el entorno próximo. Y creemos que es necesario fomentar
Sobre todo lo que dije antes, ciudadanos críticos, y para eso tratar pues, temas que no aparecen en el currículum o en manuales, porque los manuales suelen ser muy generalizados. Entonces, pues creemos que es necesario esta propuesta para formar ciudadanos críticos y reflexivos. En cuanto a a la bibliografía, la búsqueda de información fue compleja, destacando libros como el de Fabeiro, Llobo y Vázquez Vilanova, en conjunto con información online presente principalmente en el blog de la iniciativa Murus Vila de Augarsal. Muchas gracias por su atención. Gracias.